La vida, a veces, tiene una forma cruel de arrancar de nuestras manos aquello que creíamos eterno. Hay corazones que se rompen en silencio, historias que se deshacen sin testigos y caminos que se recorren con los pies cansados y el alma vacía. Ella lo sabía bien. Había amado con una entrega que rozaba lo sagrado, solo para descubrir que no bastaba, que el mundo podía reducirla a una condición que nunca eligió. Expulsada del corazón del hombre que creyó su destino, caminó hacia el olvido sin más compañía que el eco de sus propios pasos. Pero el destino nunca actúa sin misterio. A veces, cuando todos los puentes parecen derrumbarse, surge una luz inesperada entre las ruinas. Ella no lo sabía entonces, pero el dolor que la acompañaba era también la antesala de un renacimiento. Sus recuerdos, fragmentados como cristales rotos, la seguían en cada paso. Y aún así, algo en su interior se negaba a morir por completo. Había una brasa escondida, diminuta, pero viva. Una brasa esperando el soplo adecuado. Esa brasa comenzó a avivarse el día en que sus pasos la llevaron por un camino rural, antiguo, bordeado de árboles que parecían observarla con un silencio compasivo. El viento jugaba con su cabello mientras ella caminaba sin rumbo, sin hogar y sin esperanza. No buscaba nada, porque había aprendido a no esperar nada del mundo. Pero la vida, esa maestra impredecible, tenía preparado para ella un giro que jamás habría imaginado. Un encuentro capaz de cambiarlo todo. Allí, en medio de la soledad que creía definitiva, lo vio por primera vez. Un hombre alto, de mirada cansada pero sorprendentemente cálida, se acercaba con pasos lentos. No había juicio en sus ojos, ni curiosidad hiriente, ni lástima disfrazada. Solo una presencia tranquila, casi familiar, que contrastaba con el caos que ella llevaba por dentro. Él parecía reconocer su dolor sin necesidad de palabras. Como si hubiera visto ese mismo vacío antes, en sí mismo o en alguien a quien amó. Ella sintió el impulso de apartarse, de esconder su fragilidad detrás de una muralla invisible. Pero sus fuerzas estaban agotadas, y la vida ya no le dejaba motivos para huir. Así que permaneció allí, quieta, esperando lo peor. Sin embargo, lo que encontró fue lo contrario. El granjero no extendió reproches, no ofreció preguntas incómodas. Solo dejó que el viento llenara el espacio entre ellos mientras su mirada hablaba por él, no está sola. Fue entonces cuando él pronunció la frase que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Con una voz cálida, suave, casi un susurro, dijo, «Tengo 7 razones para volver a amar. Quédate conmigo». Ella parpadeó, incrédula. ¿Cómo podía un desconocido ofrecer un refugio sin pedir nada a cambio? ¿Cómo podía alguien ver valor donde ella solo percibía ruinas? Pero sus palabras no eran una invitación precipitada. Eran una declaración de fe. Una puerta que se abría. Ella no supo responder. Su corazón, atravesado por tantas despedidas, se resistía a creer. Y aún así, había algo en aquella voz que desarmaba sus temores. Tal vez era la sinceridad escondida en los gestos simples. Tal vez era la forma en que él hablaba como quien ha conocido la pérdida, pero también la esperanza. O tal vez era el destino, empujándola con suavidad hacia un lugar que siempre había estado reservado para ella. Mientras el sol caía sobre la colina cercana, tiñendo el cielo de tonos dorados, ella comprendió que se encontraba frente a una encrucijada. Podía seguir caminando hacia un futuro incierto, arrastrando su alma cansada. O podía detenerse, por primera vez en mucho tiempo, y permitir que alguien la ayudara a reconstruirse. No como una obligación, sino como un acto de humanidad. Como un rescate mutuo. Su respiración tembló mientras intentaba comprender la magnitud de lo que él le ofrecía. No era un hogar inmediato, ni una promesa de amor. Era algo más profundo, la posibilidad de pertenecer, de ser vista, de ser elegida sin condiciones. Y dentro de ella, una voz que había callado durante años volvió a despertar. Una voz que decía que tal vez, solo tal vez, aún merecía quedarse.
El viento sopló con un murmullo que parecía alentarla. Los árboles se mecieron lentamente, como testigos silenciosos de un encuentro destinado. Ella levantó los ojos hacia el granjero y, aunque no habló, algo en su mirada cambió. El miedo seguía allí, pero ahora compartía espacio con una semilla de esperanza. Una semilla que él, sin saberlo, acababa de plantar. Y así, en aquel camino rural donde la vida parecía haberla abandonado, comenzó una historia que no estaba escrita en ningún libro, pero que llevaba siglos esperando para nacer. Una historia donde el amor no era exigencia, sino refugio. Donde dos almas rotas descubrirían que incluso las heridas más profundas pueden encontrar un hogar. Donde 7 razones eran suficientes para volver a creer. Donde quedarse era apenas el primer paso. El viento de la tarde arrastraba consigo un olor a hojas secas mientras ella caminaba sin rumbo, sintiendo que cada paso era un recordatorio del vacío que le habían dejado. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que fue expulsada del corazón del hombre que amaba, pero la herida seguía abierta, latente, sangrante. Todo lo que antes la hacía sentir viva ahora se deshacía como polvo entre los dedos. Había días en que su mente se llenaba de preguntas y ninguno de los silencios sabía responderlas. Otros días, simplemente se perdía en sí misma, como si no fuera más que un eco de quien un día fue. Cada recuerdo volvía como un cuchillo recién afilado, preciso y doloroso. Y aún así, seguía caminando. Como si avanzar, aunque doliera, fuera la única manera de no desaparecer por completo. Su corazón llevaba tanto peso que incluso el aire parecía más denso al respirarlo. Recordaba la mirada fría que había recibido el día en que le dijeron que ya no tenía lugar en aquella casa. Recordaba el temblor de sus manos mientras empacaba las pocas cosas que aún podían pertenecerle. Recordaba la sensación de perderlo todo, incluso a sí misma. Había amado con una fuerza que casi le rompió el pecho, pero eso no había sido suficiente. El mundo parecía exigirle algo que su cuerpo no podía dar, y por eso la habían dejado sola en un cruce invisible entre el amor que fue y el dolor que quedaba. Caminó horas, quizá días. El tiempo era otro enemigo más. Y aún así, seguía adelante, sin saber por qué. Había momentos en que su mente parecía fragmentarse como un espejo roto. Pensaba en su futuro y encontraba solo imágenes difusas, promesas rotas, caminos sin salida. Pensaba en su pasado y veía sombras, caricias que terminaron siendo despedidas disfrazadas. El presente, por su parte, era un territorio lleno de silencio y frío. Y en medio de todo eso, ella. Una mujer que había dado más de lo que tenía, que había creído en un amor que al final la empujó hacia la nada. Sus pasos resonaban sobre la tierra endurecida. La luz del sol parecía evitarla, como si también hubiera renunciado a ella. Sin embargo, algo dentro de su pecho, una brasa mínima, se negaba a apagarse. No sabía hacia dónde iba, pero sí sabía de dónde huía. Del rechazo. De la mirada que la redujo a una condición. De la casa donde un día soñó con construir un futuro y terminó siendo expulsada como si nunca hubiera sido suficiente. La vergüenza la envolvía como un manto áspero, difícil de quitar. A veces creía escuchar voces del pasado, repitiéndole aquello que tanto había dolido: no puedes darme lo que necesito. Pero en el fondo sabía que el amor verdadero nunca habría pronunciado palabras así. Y aún así, dolía. Dolía tanto que a veces pensaba que su corazón ya no podría latir de nuevo. El paisaje cambiaba lentamente a su alrededor, pero ella apenas lo notaba. Árboles altos, tierra seca, un cielo que parecía demasiado grande para una mujer tan rota. Sus zapatos estaban gastados, sus manos temblaban, sus ojos ardían de tanto contener lágrimas. Había intentado ser fuerte, pero incluso la fortaleza tenía un límite. Y ese límite parecía acercarse. Sin embargo, justo cuando su cuerpo comenzaba a fallarle, algo se movió en la distancia. Una figura. Alta.
serena, silenciosa. Un hombre. Y con él, una extraña calma que contrastaba con el caos que vivía dentro de ella. Por un momento pensó en huir. En ocultarse. En desaparecer entre los árboles antes de que cualquier desconocido pudiera verla en ese estado. Pero sus piernas ya no respondían con la misma determinación de antes. El cansancio había ganado terreno. El frío también. Y el corazón estaba demasiado cansado para seguir luchando solo. La figura se acercó con pasos lentos, casi cuidadosos, como quien no quiere asustar a un animal herido. Ella levantó la vista, esperando encontrar juicio, sorpresa, indiferencia. Pero no encontró nada de eso. Lo que encontró fue una mirada profunda, cansada, pero increíblemente bondadosa. Unos ojos que parecían reconocer el dolor, no desde la distancia, sino desde la experiencia. Él no dijo nada al principio. Solo la observó con una atención suave, como si temiera que un movimiento brusco pudiera desmoronarla. Ella sintió que el aire volvía a sus pulmones después de mucho tiempo. No sabía quién era ese hombre ni por qué estaba allí, pero su presencia era diferente a todo lo que había sentido en los últimos meses. Era cálida. Era segura. Era, extrañamente familiar. Él dio un paso más, lo suficiente para que ella pudiera ver la tristeza escondida en sus rasgos. No era un hombre cualquiera. Era alguien marcado por pérdidas, por batallas silenciosas, por despedidas que dejaron cicatrices profundas. Pero aún así, algo en él seguía vivo. Algo que no se había rendido. Cuando finalmente habló, su voz fue un murmullo cálido que rozó el aire como una promesa. Ella sintió que su corazón se detenía por un instante, como si necesitara concentrarse por completo para escucharle. Y entonces lo oyó. Tengo 7 razones para volver a amar. Quédate conmigo, susurró él, con una suavidad que casi quebró el silencio de la tarde. Ella parpadeó, incrédula. Nadie le había ofrecido nada desde que fue expulsada de su antigua vida. Nadie había visto valor en ella desde entonces. Y sin embargo, ese hombre, un granjero solitario que apenas conocía, le ofrecía un lugar. Un motivo. Una oportunidad. Sus palabras no eran imponentes ni urgentes. Eran sinceras. Eran humanas. Eran necesarias. El viento pareció detenerse. Los árboles, en silencio, observaban. Ella sintió una punzada en el pecho, algo entre dolor y esperanza. ¿Cómo podía un desconocido ofrecerle lo que quienes decían amarla jamás le dieron? ¿Cómo podía su voz, tan simple, tan humilde, abrir grietas en el muro que había construido para protegerse? Pero fue en su mirada donde encontró la respuesta. No había lástima. No había juicio. Solo una invitación silenciosa a quedarse, a ser parte de algo que ella aún no comprendía. Por primera vez desde que fue expulsada, sintió que quizá no estaba destinada a desaparecer en el olvido. Quizá aún quedaba un lugar en el mundo para ella, aunque fuera pequeño, aunque fuera inesperado. Sus labios temblaron, pero no por miedo, sino por la posibilidad real de ser elegida nuevamente. No sabía qué futuro la esperaba al lado de ese hombre, ni cuáles eran esas 7 razones que él guardaba como tesoros. Pero algo dentro de ella susurró que ese encuentro no era casualidad. Que la vida, a veces, devolvía lo que otros habían despreciado. Y así, allí, en medio del camino polvoriento y bajo un cielo que comenzaba a teñirse de dorado, una nueva historia empezó a tomar forma. No una historia de perfección, sino de segundas oportunidades. No una historia de finales felices garantizados, sino de 2 almas heridas que, por primera vez en mucho tiempo, se reconocían. Ella respiró hondo, dejando que el aire cálido llenara sus pulmones. Y mientras lo hacía, sintió que la brasa que se negaba a morir finalmente volvía a encenderse, iluminando un camino que aún no sabía a dónde la llevaría. El granjero avanzó unos pasos más, manteniendo siempre una distancia respetuosa,
como si temiera que un gesto precipitado pudiera romper la frágil calma que se había formado entre ambos. Ella observó sus manos, fuertes pero marcadas por el trabajo duro, manos que hablaban de una vida sencilla pero llena de esfuerzo. Él no parecía el tipo de hombre que se imponía, más bien era alguien que ofrecía, que abría espacio para que el otro respirara. Y aún así, había algo firme en su postura, una especie de valentía silenciosa que la desconcertaba. No era común encontrar miradas que no exigieran nada, que simplemente estuvieran. Y la de él era exactamente así. Ella no sabía qué responder. Sentía que cualquier palabra sería demasiado pequeña frente a la frase que él había pronunciado momentos antes. Tengo 7 razones para volver a amar. Aquellas palabras seguían flotando entre ellos como un puente recién construido. ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué un hombre como él, con esa serenidad extraña en los ojos, querría que una desconocida se quedara? El silencio se volvió un compañero incómodo y, al mismo tiempo, necesario. Ella respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que parecían correr sin rumbo dentro de su mente, chocando unos con otros. Había pasado tanto tiempo defendiéndose del mundo que no recordaba cómo se sentía bajar la guardia. Pero algo en él hacía que ese impulso automático de protección se debilitara. No era una amenaza. No era un juez. No era alguien que venía a recordarle lo que había perdido. Todo lo contrario, parecía alguien dispuesto a mostrarle que aún quedaba algo por encontrar. El viento sopló, levantando suavemente un mechón de su cabello mientras ella intentaba sostener la mirada del hombre. Y por primera vez, no sintió miedo de ser vista. Él señaló con un leve movimiento de la cabeza el camino por el que había venido. Sus botas estaban cubiertas de polvo, lo que significaba que probablemente llevaba horas caminando también. Pero su rostro no mostraba cansancio, sino una especie de determinación tranquila. No deberías estar sola, murmuró él, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba deseando escuchar algo así? No un reclamo, no un reproche, sino un simple reconocimiento de su dolor. Ella bajó la mirada, como si el suelo pudiera darle una respuesta que su corazón aún no encontraba. Las palabras del granjero se repetían dentro de ella, mezclándose con sus propios recuerdos, con su miedo, con ese anhelo profundo de pertenecer a algún lugar. ¿Y si aquello era demasiado bueno para ser real? ¿Y si aceptar su ayuda la llevaría a otro tipo de dolor? El amor, después de todo, había sido su mayor herida. Pero había algo distinto aquí, algo que no sabía explicar. Un susurro interno que decía que quizá valía la pena escuchar. El granjero esperó. No la presionó. No insistió. Simplemente permaneció ahí, como si supiera que una persona rota necesitaba más espacio que palabras. Ella levantó la vista de nuevo, encontrándose con aquella expresión serena que parecía contener historias que él aún no contaba. Había sombras en sus ojos, sí, pero también había luz. Una luz suave, humana, que solo poseen quienes han conocido el dolor y aún así eligen la bondad. Él no era un salvador. No pretendía serlo. Solo era alguien que ofrecía un lugar donde sanar. Ella dio un pequeño paso hacia él, casi imperceptible, pero suficiente para que el granjero esbozara una sonrisa leve, apenas un gesto, pero lleno de significado. Ese simple movimiento cambió el aire entre ambos, como si el mundo hubiera inhalado por un instante. Ella sintió como su corazón, tantas veces golpeado, daba un latido ligeramente distinto, más firme, más vivo. Aún no sabía qué quería, aún no sabía si estaba lista para aceptar nada. Pero algo en su interior se abrió, aunque fuera solo un poco. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso?, preguntó ella finalmente, con la voz quebrada por emociones que llevaba demasiado tiempo callando. Él no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y cálidos. Porque sé lo que es perderlo todo, respondió al fin.
Sus palabras no eran dramáticas ni buscaban despertar lástima. Eran simples. Verdaderas. Y eso, más que cualquier discurso, llegó hasta lo más profundo de ella. El aire frío de la tarde se volvió más suave, como si la naturaleza también escuchara la conversación. Ella sintió que la confesión del granjero llevaba consigo una historia que él aún no revelaba. Había dolor en su pasado, tanto como en el de ella. Pero también había una voluntad férrea de reconstruir, de seguir adelante. Perdí más de lo que imaginaba tener, continuó él, sin apartar los ojos del horizonte. Pero un día entendí que la vida no siempre te da lo que esperas. A veces te da algo nuevo. Algo que no sabías que necesitabas. Ella sintió un temblor en las manos, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza que no estaba acostumbrada a sentir. Escuchar a alguien hablar así, sin máscaras, sin orgullo, sin miedo, era como encontrar agua en medio del desierto. Por un momento, permitió que la idea de quedarse cruzara por su mente. No como una obligación, no como una huida, sino como una posibilidad real. Una semilla de algo diferente, tal vez más fuerte, más sincero. Un nuevo comienzo. El granjero finalmente volvió a mirarla, y esta vez la intensidad de su mirada la sostuvo por completo. No te pido que decidas ahora, dijo con una calma que parecía abrazarla. Solo quiero que sepas que, si necesitas un lugar donde respirar, mi hogar está abierto. Ella sintió como esas palabras se acomodaban dentro de su pecho, suaves pero firmes, como si hubieran estado esperando el momento exacto para ser escuchadas. Y en ese instante, comprendió que su historia aún no había terminado. Quizá, apenas estaba empezando. Ella comenzó a caminar a su lado, aún con pasos inseguros, como si cada movimiento pudiera quebrarse en cualquier momento. El granjero no dijo nada, pero su silencio era diferente al que ella conocía, no era un silencio que juzgaba, ni que pesaba sobre sus hombros, sino uno que le abría espacio para pensar, para sentir, para respirar. La tierra bajo sus pies crujía suavemente, marcando el ritmo lento de una caminata que no era destino, sino transición. A lo lejos, el cielo se teñía de un suave naranja que hacía el paisaje parecer menos hostil y un poco más esperanzador. El camino era sencillo, rodeado de árboles que se mecían con el viento y de pastizales que parecían susurrar historias antiguas. Ella observaba todo con una mezcla de cansancio y curiosidad, como si el mundo hubiera cambiado de forma súbita después de tantas horas de desconsuelo. No sabía si era el efecto de la presencia del granjero o si realmente aquel lugar tenía algo especial, algo que no sabía nombrar pero que empezaba a sentir. El aire olía a madera y a tierra húmeda, un aroma que traía consigo una calma que hacía tiempo no experimentaba. Mientras caminaban, el granjero mantenía el mismo ritmo, paciente, atento a sus pasos sin llegar a invadir su espacio. Ella notaba que él tenía algo distinto, una manera de estar que no exigía, que no pedía explicaciones, que no trataba de llenar los silencios con palabras vacías. Era como si entendiera que a veces el corazón necesita tiempo antes de abrirse a cualquier cosa nueva. Y ella sentía que cada minuto junto a él derribaba un fragmento del muro que había construido para protegerse del dolor. En un momento, él se detuvo y señaló una colina cercana. Desde allí, podía verse una gran extensión de tierra que parecía latir con la luz del atardecer. Ahí está mi hogar, dijo con suavidad, como si la palabra hogar tuviera un peso especial en su historia. Ella siguió la dirección de su mirada y vio a lo lejos una granja sencilla, rodeada de cercas de madera y un establo que parecía haber resistido muchas tormentas. No era una mansión, no era un lugar de lujo, pero irradiaba algo cálido, humano, real. Ella se sorprendió de sentir una punzada de nostalgia al observar aquella escena. Una granja. Una casa humilde. Un espacio donde el tiempo parecía avanzar más despacio. ¿Por qué algo tan simple le provocaba emociones tan profundas? Tal vez porque era un contraste absoluto con lo que había perdido. Tal vez porque la idea de un lugar donde pudiera descansar era más poderosa de lo que había imaginado.
O tal vez porque, sin querer admitirlo, sentía que ese lugar podría significar algo más que un refugio temporal. Mientras continuaban el camino, ella comenzó a notar pequeños detalles del paisaje que antes no había visto, flores silvestres creciendo entre las piedras, pájaros que cruzaban el cielo en bandadas. El sonido lejano del agua moviéndose en un arroyo escondido. Detalles simples, pero llenos de vida. Y cuanto más observaba, más comprendía que aquel lugar no estaba olvidado por el tiempo. Estaba lleno de historias, de pasos, de risas que quizá aún resonaban en la memoria de las paredes. Era un espacio marcado por la ausencia, sí, pero también por la esperanza. El granjero la miró de reojo, como si quisiera asegurarse de que no se sintiera abrumada. Y ella, al notar su gesto, sintió un calor inesperado en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien la cuidara de ese modo, con esa delicadeza silenciosa que no exigía nada a cambio. Era extraño, pero también reconfortante. Cada paso que daba junto a él la acercaba no solo a su granja, sino a una sensación que creía perdida, la sensación de ser bienvenida. Cuando finalmente llegaron al pie de la colina, ella sintió que sus piernas temblaban ligeramente. No sabía si era por el cansancio acumulado o por la mezcla de emociones que la atravesaban. El granjero hizo un gesto para que se detuviera y respirara. No hay prisa, dijo con esa calma que parecía formar parte de su esencia. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Y al hacerlo, sintió algo que no esperaba, alivio. Él comenzó a subir la colina a paso lento, mirándola de vez en cuando para asegurarse de que pudiera seguirlo. La distancia entre ambos se redujo hasta que sus sombras se tocaron bajo la luz anaranjada del sol. Ella levantó la vista hacia la casa que se hacía cada vez más visible y sintió una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de creer otra vez. Esperanza de que quizá esta vez no la dejarían atrás. Cada paso era un desafío a su pasado, pero también una pequeña victoria hacia un posible futuro. Cuando llegaron a la parte alta de la colina, el viento sopló con más fuerza, levantando suavemente su vestido y despeinando un poco su cabello. Ella se llevó una mano al pecho, intentando contener la oleada de emociones que la invadía. Desde allí, la granja se veía más grande, más viva, más cálida de lo que había imaginado. Era un lugar simple, sí, pero lleno de alma. Aquí es, dijo él con una sonrisa suave. Aquí es donde empiezan mis 7 razones. Ella tragó saliva, sin saber exactamente qué responder. No entendía aún qué significaban esas 7 razones, pero algo dentro de ella comenzaba a intuir que su llegada a ese lugar no era un accidente. Que quizá la vida, después de tanto dolor, le estaba ofreciendo una historia distinta. Y aunque no sabía si estaba lista para ella, sentía que por primera vez en mucho tiempo tenía la fuerza para intentarlo. Allí, frente a ese hogar desconocido, el mundo dejó de ser un lugar frío. Y algo parecido a la esperanza volvió a respirar dentro de ella. Al acercarse a la casa, ella sintió que su respiración se aceleraba sin que pudiera evitarlo. La madera desgastada del porche tenía un encanto humilde, como si cada grieta contara una historia que el tiempo no logró borrar. Había macetas con flores marchitas, señales de intentos pasados de llenar aquel lugar de vida. Y aunque el ambiente tenía un toque de soledad, no era una soledad que hería, era una soledad que esperaba, que guardaba silencio para no asustar a quienes llegaban con el corazón roto. Ella no sabía si debía cruzar el umbral o quedarse allí, detenida entre lo que fue y lo que podría ser. El granjero abrió la puerta con suavidad, como quien despierta un recuerdo dormido. Un aroma cálido, mezcla de madera antigua y pan recién hecho, salió desde el interior como un abrazo inesperado. Ella frunció el ceño, sorprendida por esa sensación de hogar que no esperaba sentir tan pronto. Él dio un paso atrás, ofreciéndole pasar antes que él, pero sin empujarla a hacerlo. Ese gesto sencillo la conmovió más de lo que habría admitido. Se dio cuenta de que no estaba acostumbrada a que alguien pensara primero en su bienestar. Ella cruzó la puerta con cautela,
sintiendo que cada paso dentro de la casa era un acto de valentía que nunca imaginó realizar. El interior era sencillo pero acogedor. No había lujos, solo objetos que hablaban de una vida honesta, de manos que habían trabajado con dedicación y de un corazón que buscaba reconstruirse. Una mesa de madera ocupaba el centro de la cocina, marcada por años de uso. Sobre ella, un pequeño cuaderno abierto mostraba letras infantiles torcidas y desordenadas. Ella lo observó confundida. El granjero siguió su mirada y sonrió con melancolía. Ellos estaban aprendiendo a escribir su nombre, dijo con una voz que mezclaba orgullo y tristeza. Ella sintió que su pecho se apretaba, como si las palabras de él abrieran una ventana hacia un dolor que aún no conocía. No sabía quiénes eran ellos, pero entendía que tenían un significado profundo para él. Él se acercó al cuaderno, pasando los dedos por las letras escritas con tinta azul, como si su simple roce pudiera traerlos de vuelta. Ella observó cada rincón del hogar, intentando comprender la magnitud de lo que ese hombre había perdido. Había juguetes de madera alineados con cuidado cerca de una estantería. Había dibujos pegados en la pared, algunos a medio rasgar, otros llenos de colores vivos. También había una mantita doblada sobre un sillón, demasiado pequeña para pertenecer a un adulto. Cada objeto era una historia, un recuerdo detenido en el tiempo. Y cada historia parecía susurrar que aquel hogar había conocido el amor antes de conocer la tragedia. El silencio entre ambos se volvió más profundo, pero no incómodo. Era un silencio que pedía respeto, que reconocía heridas que no necesitaban ser explicadas en ese momento. Ella sintió que algo dentro de ella se quebraba al ver tanto vacío contenido en una casa que alguna vez estuvo llena de voces pequeñas. Le temblaron las manos al comprender que él no solo estaba ofreciéndole un refugio, también estaba revelando una parte de su alma que muy pocos habían visto. Ella se acercó a la ventana y vio, a lo lejos, un pequeño establo y un corral vacío. El sol caía sobre la tierra, tiñendo el paisaje de tonos dorados que parecían acariciar cada rincón de la granja. Ese lugar tenía cicatrices, pero también tenía vida. Tenía silencio, pero un silencio que invitaba a reconstruir. Y por primera vez, ella sintió que no estaba sola en su dolor. Que frente a ella había alguien que entendía lo que significaba perder, lo que significaba quedarse con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. El granjero caminó hacia ella despacio, deteniéndose a su lado sin invadir su espacio. No quiero que pienses que busco reemplazar nada, dijo con sinceridad. Solo, creo que a veces el destino junta a personas que han sufrido lo mismo para que se ayuden a sanar. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que esa idea se hundiera en lo más profundo de su corazón. Era extraño, pero al escucharlo sintió que sus heridas perdían un poco de peso, como si la simple posibilidad de sanar ya fuera en sí misma un alivio. Ella abrió los ojos y lo miró directamente, intentando descifrar al hombre que tenía frente a ella. Había fuerza en él, sí, pero también fragilidad. Había cicatrices escondidas detrás de cada gesto amable, detrás de cada palabra cuidadosamente pronunciada. Y ella comprendió que él no intentaba salvarla. No intentaba ofrecer una historia perfecta. Solo estaba tratando de construir un espacio donde ambos pudieran respirar. Esa sinceridad era más valiosa que cualquier promesa. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo alrededor pareció quedar en silencio. Ni el viento, ni los crujidos de la madera, ni los ecos del pasado lograron interferir en ese instante. Ella sintió un escalofrío suave recorrerle la piel, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si cada parte de su alma cansada entendiera que ese encuentro tenía un propósito más grande que ambos desconocían aún. Y aunque no tenía todas las respuestas, supo que quedaría marcada por ese momento. Finalmente, el granjero hizo un gesto hacia la puerta trasera. «Quiero mostrarte algo», dijo con una voz que llevaba una mezcla de ternura y respeto. Ella dudó un instante, pero algo dentro de sí le dijo que debía seguirlo. Tal vez porque ese hombre hablaba con una honestidad que hacía tiempo nadie le ofrecía.
Tal vez porque su corazón, exhausto pero vivo, quería creer en algo nuevo. Y entonces, con un leve asentimiento, decidió seguirlo hacia lo que fuera que él necesitara mostrarle. Ella salió por la puerta trasera siguiendo al granjero, sintiendo el aire fresco acariciar su piel y despejar un poco la tensión acumulada en su pecho. El sol se escondía lentamente, dejando un resplandor cálido que cubría toda la granja con un tono suave y anaranjado. Podía escuchar el canto lejano de algunos pájaros y el crujido de la madera al cerrarse la puerta detrás de ellos. Cada paso que daba parecía alejarla un poco más de su antiguo dolor y acercarla a una verdad que aún no estaba lista para comprender. Él caminaba delante, a un ritmo tranquilo, sin apurarse, como si supiera que ella necesitaba tiempo para asimilarlo todo. El granjero la guió hacia un pequeño sendero que bordeaba la casa y se internaba entre arbustos y hierbas altas. El camino estaba cuidado, pero no perfectamente ordenado, lo que le daba un encanto natural, casi salvaje. Ella observaba cada detalle con una mezcla de curiosidad y nostalgia, preguntándose cuántas veces él habría recorrido ese sendero acompañado por risas infantiles. El viento movía suavemente las hojas, produciendo un murmullo constante que parecía envolverlos en una atmósfera suspendida entre el pasado y el presente. Era como si el lugar respirara. A medida que avanzaban, notas pequeñas de madera pintada empezaron a aparecer entre el pasto. Eran figuras coloridas, algunas desgastadas por el clima, otras recién pintadas, todas representando animales del campo, gallinas, caballos, ovejas, patos. Ella se detuvo un momento frente a una de ellas, reconociendo la ternura detrás de aquel detalle. Ellos las hicieron, dijo el granjero con una voz suave, cargada de memoria. Pasábamos tardes enteras pintando, cada uno con su color favorito. Ella sintió el peso de esas palabras como un abrazo silencioso. Continuaron caminando hasta llegar a una pequeña cerca de madera que rodeaba un espacio circular. Desde lejos, parecía un simple jardín, pero al acercarse, ella comprendió que era mucho más que eso. Había pequeños bancos, hechos a mano, con nombres grabados en cada uno. Había piedras pintadas al borde del círculo, formando figuras que solo un niño podría imaginar. Había flores plantadas en desorden, como si cada una hubiera sido colocada por manos pequeñas que buscaban llenar el mundo de colores. Era un santuario. Un refugio hecho por amor. Ella sintió un nudo en la garganta mientras observaba aquel espacio tan íntimo y tan profundamente humano. No necesitaba preguntar. Sabía que ese lugar guardaba parte de la historia del granjero, una parte que aún le dolía. Él se quedó a unos pasos detrás de ella, dejando que fuera ella quien decidiera cómo acercarse a ese pequeño círculo de recuerdos. Aquí es donde solían jugar, murmuró. Donde reían, donde soñaban. Su voz se quebró apenas, pero él la sostuvo con dignidad, como quien acepta que el amor y el dolor a veces nacen del mismo lugar. Ella se agachó lentamente y tomó una de las piedras pintadas. Tenía una estrella amarilla imperfecta, hecha con manos torpes, pero llenas de entusiasmo. Sus dedos temblaron al recorrer la textura áspera de la pintura. Sin darse cuenta, una lágrima escapó de sus ojos y cayó sobre la piedra, mezclándose con el polvo del suelo. No era una lágrima por su propia historia, sino por él, por lo que había perdido, por lo que aún guardaba con tanto cariño. Nunca imaginó encontrar un dolor que resonara tanto con el suyo. El granjero respiró hondo y se sentó en uno de los pequeños bancos, dejando que la brisa le despeinara el cabello. Cuando los perdí, pensé que mi vida había terminado también, confesó con valentía, sin esconder las grietas de su alma. Pero ellos me dejaron algo, algo que no supe ver hasta mucho después. Ella lo miró con atención, sintiendo que cada palabra suya encajaba con una verdad aún no revelada. Sus 7 razones, aquellas que él mencionó al encontrarla en el camino. Él levantó la mirada hacia ella, y sus ojos tenían una mezcla de tristeza y una luz inesperada. No dejaron riquezas, ni tierras, dejaron algo más fuerte. Dejaron un amor tan grande que no pude dejarlo morir.
Ella comprendió entonces que no solo hablaba de recuerdos. Hablaba de propósito. De la fuerza que le permitió levantarse incluso cuando el mundo se había derrumbado a sus pies. Y sin decirlo explícitamente, entendió que él no buscaba llenar un vacío, buscaba compartir aquello que lo sostuvo. Ella dio un paso hacia él, guiada por una compasión profunda que la envolvía como una ola cálida. Se sentó en otro de los pequeños bancos, justo frente al granjero, sin romper el silencio. No necesitaban palabras para comunicarse. La brisa movía las flores del pequeño círculo y el sol iluminaba las pinturas infantiles como si quisiera devolverles vida por un instante. Ella se dio cuenta de que ese lugar no era un recordatorio de tragedia, sino de esperanza. De amor que había existido y que podía renacer de otra forma. Él bajó la mirada hacia sus manos y luego, con lentitud, volvió a levantar los ojos hacia ella. No sé qué traerá el futuro, dijo con honestidad. Pero sí sé que este lugar tiene espacio para más historias, si tú decides quedarte. Ella sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Él no la estaba atando a nada, no la estaba obligando a sanar. Solo estaba ofreciéndole un espacio para existir, un espacio donde su dolor podía convivir con la posibilidad de algo nuevo. Un lugar donde no debía demostrar nada para ser aceptada. Ella tomó aire lentamente y dejó que el viento acariciara su rostro, como si la naturaleza misma la invitara a una respuesta. Sus ojos recorrieron nuevamente el jardín, las piedras, los bancos, el hogar silencioso que él había construido alrededor del amor que perdió. Y en ese instante, una certeza suave se instaló en su interior, quizás sanar no significaba olvidar, sino aprender a transformar el dolor en algo compartido. En algo que pudiera crecer. Y mientras lo miraba, supo que él no era un desconocido. Era alguien que la vida había puesto en su camino para mostrarle que aún había esperanza. Ella permaneció unos instantes en silencio, observando el pequeño santuario que los niños habían creado. Cada piedra pintada parecía tener una historia, cada banco llevaba grabada una emoción. Y algo dentro de ella comenzó a moverse, como si aquel lugar estuviera despertando algo que llevaba mucho tiempo dormido. No era simple nostalgia ni tristeza, era algo más profundo, una necesidad de proteger, de cuidar, de ofrecer lo que nunca le permitieron dar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacía. Sintió posibilidad. El granjero la observaba desde el banco, sin prisa, permitiendo que ella procesara todo a su ritmo. No le preguntó qué sentía, no intentó adivinar sus pensamientos. Él simplemente la acompañaba con su presencia tranquila, como si supiera que algunas respuestas nacen solo cuando el corazón se siente seguro. La luz del atardecer caía sobre su rostro, marcando las líneas de cansancio y también la bondad que parecía permanente en su mirada. Ella sintió un pequeño temblor en el pecho al darse cuenta de cuánto confiaba en él sin entender completamente por qué. Ella se levantó del banco y dio unos pasos lentos hacia el círculo de piedras. Se agachó otra vez y tocó una figura pintada con trazos torpes que formaban lo que parecía ser un sol amarillo. Aquel dibujo ingenuo tenía una alegría sencilla que le provocó un nudo en la garganta. ¿Cómo un símbolo tan pequeño podía contener tanta vida? Tal vez porque, en ese mismo instante, se dio cuenta de que el amor de esos niños había dejado raíces profundas en este lugar, raíces que ahora la estaban sosteniendo a ella también. Ellos creían que el mundo era un lugar hermoso, dijo el granjero detrás de ella, con una voz que temblaba apenas. Y creo que todavía lo es, pero a veces uno necesita que alguien se lo recuerde. Sus palabras no pretendían sanar, pero sin quererlo, lo estaban haciendo. Ella cerró los ojos por un instante, dejando que esa frase se incrustara en lo más profundo de su alma. Había olvidado la belleza del mundo desde el día en que fue rechazada por no poder dar hijos. Había creído que su valor estaba perdido. Pero allí, en ese jardín infantil, sentía que algo en ella se reconstruía. Ella se incorporó lentamente y volvió a mirar al granjero. Él estaba sentado con los codos apoyados en sus rodillas, mirando el espacio vacío como si aún pudiera ver a sus hijos correteando entre las flores.
Pero lo que la conmovió no fue su tristeza, sino su fuerza. Su capacidad de seguir amando pese a la pérdida. Ella entendió entonces que su ofrecimiento no venía de la soledad, sino de una abundancia de amor que él se negaba a dejar morir. Él le hizo un gesto suave, señalando un sendero más estrecho que salía desde el círculo hacia un área menos visible de la granja. Quiero mostrarte una última cosa, dijo, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Ella dudó un instante, preguntándose si tenía derecho a entrar tan profundamente en la intimidad de ese hombre. Pero él no la presionó, solo extendió la mano como una invitación, no como una exigencia. Y ella, sin saber por qué, sintió que debía seguirlo. El sendero estaba bordeado de flores silvestres que parecían crecer sin ningún orden, pero con una belleza natural que la hacía detenerse a observarlas. Petunias, margaritas, pequeños brotes lilas que parecían recién nacidos. Cada flor era un gesto de vida, una resistencia silenciosa a los inviernos pasados. Mientras caminaba, ella sintió que su corazón comenzaba a abrirse de una manera que creía imposible. No solo estaba caminando hacia un lugar físico, sino hacia una nueva parte de sí misma. Finalmente, llegaron a una pequeña construcción de madera, humilde pero bien cuidada. Tenía ventanas pequeñas y una puerta azul descascarada por el tiempo. Cuando él la abrió, un olor suave a papel antiguo y telas limpias salió al exterior. Ella dio un paso dentro y lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación llena de mantas, juguetes, ropitas dobladas con delicadeza y pequeños objetos que hablaban de un futuro que nunca llegó. No era un cuarto abandonado, era un cuarto esperando. Ella avanzó lentamente por la habitación, pasando los dedos por una pequeña camiseta bordada con letras infantiles. El tacto de la tela le provocó un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Sintió que las lágrimas querían salir, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de comprensión. De repente supo lo que él quería mostrarle, lo que representaban sus 7 razones, lo que significaba ese cuarto intacto. Entendió que había amor allí, tanto amor que incluso el tiempo había decidido respetarlo. El granjero se quedó de pie en la puerta, sin invadir el espacio. Nunca pude vaciar este cuarto, confesó en voz baja. No porque viva del pasado, sino porque sigo creyendo que el amor puede tener nuevas formas. Ella se dio vuelta lentamente, mirándolo con una mezcla de dolor y ternura. Él no hablaba de reemplazar, ni de llenar, ni de olvidar. Hablaba de transformar. Hablaba de dar. Ella se acercó a él, esta vez sin miedo, sin dudas, sin muros. Y aunque aún no sabía lo que el futuro traería, comprendió que este lugar, esta granja, este hombre, le ofrecían algo que nunca había tenido, un espacio donde su corazón podía sanar. Donde podía existir sin condiciones. Donde podía volver a amar, no desde la carencia, sino desde la elección. Y mientras lo miraba, sintió que por primera vez desde su expulsión, pertenecía. Ella salió lentamente de la habitación, como si cada paso necesitara un permiso silencioso del pasado que allí habitaba. El granjero cerró la puerta detrás de ellos con una delicadeza que hablaba de respeto, no de miedo. El aire de la tarde se volvió más fresco, y el cielo comenzaba a teñirse de un violeta profundo que anunciaba la llegada de la noche. Ella miró hacia el horizonte, intentando comprender cómo un solo día había cambiado tanto dentro de ella. Y sin embargo, por primera vez, ese cambio no le daba miedo. Era como si la vida le hubiera devuelto un latido que creía perdido. Caminaron en silencio hacia el porche de la casa, y la madera crujió bajo sus pasos cansados. El granjero tomó asiento en uno de los escalones, invitándola a hacerlo también con un gesto sencillo. Ella se sentó a su lado, aún sin saber cómo colocar todas las emociones que se acumulaban en su pecho. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. No hacía falta. El silencio allí no era pesado, era un puente. Un puente que unía sus dolores y sus esperanzas sin necesidad de palabras. Después de unos minutos, él tomó aire como quien decide revelar algo que ha guardado por demasiado tiempo.
Cuando te encontré en el camino, comenzó con voz baja, no sabía si debía acercarme. Temía que el mundo ya te hubiera herido demasiado. Ella lo miró con sorpresa suave. Sus palabras no eran una declaración de heroísmo, sino una confesión honesta. Él había dudado, igual que ella. Había sentido temor, igual que ella. Y aún así, decidió acercarse. Ese pensamiento la conmovió profundamente. Ella entrelazó las manos sobre su regazo, sintiendo el calor tenue que aún quedaba del sol. Yo también tenía miedo, respondió casi en un susurro. Pensé que no había lugar para mí en ningún sitio. Su voz se quebró ligeramente, pero no la ocultó. Él la escuchó con atención, inclinando apenas la cabeza, como si cada palabra suya fuera importante. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que alguien la escuchaba no para juzgarla, sino para comprenderla. El granjero apoyó las manos sobre sus rodillas y miró hacia el campo oscuro que se extendía frente a la casa. Todos tenemos algo roto, dijo finalmente. Pero eso no significa que dejemos de ser dignos de amor. Ella sintió como esas palabras la atravesaban con una fuerza inesperada. No eran palabras dichas por costumbre, ni para consolarla. Eran una verdad que él había aprendido con dolor, pero también con esperanza. Y escucharla así, tan simple, tan honesta, la hizo sentir vista de una manera nueva. Ella respiró hondo, permitiendo que esa frase se quedara grabada dentro de ella. Durante años había cargado con la idea de que su valor estaba condicionado a lo que podía ofrecer. Que su incapacidad para dar hijos era sinónimo de fracaso. Que su corazón, herido y cansado, no merecía más oportunidades. Pero allí, con él, esa idea comenzó a desmoronarse. Él no veía lo que le faltaba, veía lo que aún podía dar, lo que aún podía ser. Y eso la estremeció. De repente, una pequeña risa suave escapó de sus labios, tan inesperada que incluso ella se sorprendió. Él la miró, curioso. ¿Qué ocurre?, preguntó con una leve sonrisa. Ella negó con la cabeza, sintiendo sus mejillas calentarse. Hace mucho que no me sentía ligera, admitió. Como si pudiera respirar sin que me doliera. Él sonrió más abiertamente, y aquel gesto iluminó por un instante la penumbra del porche. Era una sonrisa sincera, hecha de humanidad. El granjero se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los antebrazos en los muslos. Los niños solían decir que cuando el corazón se cansa, hay que dejar que descanse en otro corazón hasta que recupere fuerzas. Ella quedó inmóvil unos segundos, sorprendida por la ternura de esa frase. No era una metáfora elaborada, era una verdad infantil, pura, luminosa. Y aún así, tenía más sabiduría que muchas palabras de adultos. Ella tragó saliva, sintiendo como esa imagen se abría paso dentro de ella como un rayo de luz. Ella se atrevió a mirarlo de frente, y en esa mirada encontró algo que no esperaba, un futuro posible. No perfecto, no garantizado, pero real. Un futuro donde su dolor no sería un peso, sino parte de una historia compartida. Un futuro donde podía ser elegida no por lo que daba, sino por quién era. Y ese pensamiento, aunque frágil, le dio un coraje inesperado. Por primera vez, se imaginó quedándose. No por necesidad, sino por deseo. El granjero se puso de pie lentamente y extendió una mano hacia ella, no para obligarla a levantarse, sino como un gesto de invitación. Ven, dijo con voz suave, quiero mostrarte cómo se ve la granja cuando cae la noche. Ella tomó su mano, sintiendo la calidez firme de sus dedos. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Mientras se levantaba, supo que ese contacto había marcado un antes y un después. No era una promesa, pero sí un comienzo. Mientras caminaban juntos hacia el borde del porche, la noche terminó de caer, envolviendo la granja en un manto de estrellas que iluminaba suavemente cada rincón. Ella observó el campo oscuro, el cielo inmenso, la casa detrás de ellos, y por primera vez sintió que el mundo no la rechazaba. Que había un lugar donde su alma podía descansar.
Y en ese instante, sin decirlo aún, comprendió que estaba empezando a elegir quedarse. Ella contempló la noche que caía sobre la granja como si fuera un manto de calma extendiéndose sobre un territorio herido. Las estrellas comenzaban a aparecer una a una, tímidas al principio, pero luego más firmes, encendiendo el cielo con una luz que parecía destinada a guiarlos. El granjero se detuvo junto a ella, sin acercarse demasiado, permitiéndole decidir la distancia. Ella respiró hondo, dejando que el aire fresco limpiara los restos del día y las emociones que aún latían en su pecho. Había miedo en su mirada, sí, pero también una esperanza que renacía lentamente. El granjero señaló hacia un pequeño establo iluminado por una lámpara tenue. Cuando mis hijos tenían miedo de la oscuridad, veníamos aquí, dijo en voz baja. Les enseñaba que la noche no es un enemigo, solo un lugar donde las cosas descansan. Ella escuchó con atención, fascinada por la sencillez profunda de sus palabras. Porque durante mucho tiempo, la noche había sido para ella un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Y ahora, escuchándolo, comenzaba a verla bajo otra luz, una luz que invitaba a descansar, no a temer. Se acercaron al establo, y al abrirse la puerta, un olor dulce a heno y madera la envolvió por completo. Ella sintió un escalofrío suave, no de miedo, sino de reconocimiento. Era un aroma que hablaba de refugio, de trabajo honesto, de historias que se construyen a partir de lo cotidiano. El granjero encendió otra lámpara y el establo se llenó de una luz cálida que hacía brillar las partículas de polvo suspendidas en el aire. Ella avanzó lentamente, tocando con los dedos una viga de madera que parecía haber soportado décadas de vida. Él caminó a su lado, señalando detalles que pasaban desapercibidos, una marca en la madera hecha por un niño travieso, un clavo torcido por manos pequeñas, una cuerda que ya no servía pero que nunca fue retirada. Cada objeto, cada señal, hablaba de momentos que habían dejado huellas, de risas que alguna vez llenaron ese lugar. Ella escuchaba en silencio, sintiendo que cada historia que él contaba se convertía en un puente entre su dolor y el de él. No eran heridas idénticas, pero tenían una raíz común, la pérdida. Ella se detuvo frente a un pequeño cajón de madera apoyado en una esquina. Lo abrió con cautela y encontró dentro dibujos arrugados y pedazos de crayones gastados. Dibujos sencillos, con trazos que formaban rostros sonrientes, caballos enormes y soles gigantescos. Su corazón se apretó con fuerza al ver tanta inocencia atrapada en el papel. Por primera vez, no sintió que mirar el pasado del granjero era una invasión. Sentía que estaba siendo invitada a comprenderlo, a entender el amor que él aún guardaba. Ellos siempre decían que el amor se multiplica cuando se comparte, comentó él con una sonrisa triste pero luminosa. Ella levantó la vista y lo observó, sintiendo que aquella frase resumía la esencia del hombre que tenía delante. Él no hablaba desde el deseo de llenar un vacío, sino desde una abundancia silenciosa que necesitaba encontrar a alguien con quien renacer. Ella tragó saliva, sintiendo que una emoción profunda comenzaba a abrirse camino dentro de ella, una emoción que había evitado por miedo. Ella se llevó una mano al pecho, sintiendo su propio latido acelerarse. No sabía cuándo había cambiado todo. ¿Había sido al cruzar la puerta de su casa? ¿Al ver el jardín infantil? ¿O quizá desde el primer momento en que él le dijo «quédate conmigo»? Lo cierto era que algo en su interior había comenzado a reconstruirse con una suavidad que la desconcertaba. No era un amor repentino ni una certeza absoluta. Era una semilla. Una semilla que empezaba a echar raíces. El granjero caminó hacia la entrada del establo y se apoyó en el marco, observándola con unos ojos llenos de paciencia. No quiero que tomes ninguna decisión hoy, dijo con sinceridad absoluta. Solo quiero que sepas que tienes un lugar aquí, si así lo deseas. Ella sintió que el aire se volvía más cálido, más ligero. Por primera vez en muchos años, no se sentía presionada ni juzgada. Se sentía vista. Aceptada. Elegida sin condiciones. Ella avanzó hacia él lentamente, guiada por una intuición suave, casi imperceptible.
Se detuvo frente al granjero, lo suficientemente cerca para sentir la calidez de su presencia. Por un instante, el mundo pareció detenerse, el murmullo de los árboles, el canto de los grillos, incluso el latido acelerado en su pecho. Él la miró sin expectativas, como si su mera existencia allí ya fuera una respuesta suficiente. Y ella, sin hablar, dejó que su mirada dijera lo que aún no se atrevía a pronunciar. Él levantó una mano con cuidado, como si temiera romper la delicadeza del momento, y retiró del rostro de ella un mechón de cabello que el viento había despeinado. Fue un gesto pequeño, pero tan cargado de ternura que ella sintió que su corazón se abría por completo. No era un gesto de posesión ni una promesa apresurada. Era, cuidado. Un cuidado que ella nunca había conocido así. Un cuidado que dolía y sanaba al mismo tiempo. Ella cerró los ojos un instante, dejando que esa sensación la envolviera por completo. Y cuando los abrió, sabía que su historia no terminaba allí, sino que recién estaba comenzando. Porque no había encontrado un hombre que quisiera salvarla, había encontrado un hombre dispuesto a caminar con ella. Y ella, por primera vez desde su expulsión, se permitió imaginar un futuro donde no era una sombra. Donde no era un vacío. Donde podía, finalmente, ser elegida. Ser amada. Y amar de vuelta. La noche envolvía la granja como un manto protector mientras ella caminaba lentamente hacia el porche, sintiendo que algo dentro de sí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer rota que había recorrido aquel camino polvoriento sin rumbo, sin destino y sin nombre. Ahora había visto un hogar, un corazón dispuesto y un amor sembrado en cada rincón de la tierra que él cultivaba con paciencia. El viento le rozó la piel, llevándose consigo los últimos restos del dolor que había cargado durante tanto tiempo. Y al respirar hondo, comprendió que estaba renaciendo. El granjero se acercó con pasos tranquilos, observándola con esa mezcla de respeto y ternura que se había vuelto característica en él. No trató de apresurarla ni de llenar el silencio con palabras innecesarias, simplemente estuvo presente, como un faro que ilumina sin exigir que nadie avance antes de tiempo. Ella sintió que su corazón, tan acostumbrado a cerrarse, comenzaba a abrirse paso a paso. A veces, sanar no era un estallido repentino, sino un gesto suave repetido con constancia. Ella levantó la vista hacia las estrellas, preguntándose cuántos milagros ocurrían en silencio, sin que nadie los nombrara. Aquella granja, perdida en algún rincón del mundo, había sido testigo de tragedias y renacimientos, de risas infantiles y lágrimas silenciosas. Ahora, también era testigo de su regreso a la vida. Cada estrella parecía brillar un poco más fuerte, como si el universo quisiera recordarle que aún quedaban caminos que ella no había explorado. Caminos que ahora podía elegir con libertad. El granjero se sentó a su lado, manteniendo la misma distancia respetuosa de siempre. No sé qué traerá el mañana, dijo con una voz cálida que se mezclaba con el canto de los grillos. Pero sé que hoy, no está sola. Ella sintió que esas palabras se guardaban en su pecho como un tesoro. No era una promesa eterna ni un juramento apresurado. Era una verdad simple, honesta, y precisamente por eso, tan poderosa. Ella lo miró con ojos húmedos, comprendiendo que había encontrado un lugar donde su alma podía descansar. Ella apoyó las manos sobre sus rodillas, mirando la casa que ahora conocía desde dentro. Recordó el cuarto lleno de objetos infantiles, el jardín de piedras pintadas, el establo donde tantas risas habían quedado atrapadas en el aire. Todo aquello formaba parte de una historia que precedía su llegada, pero que, de alguna manera, parecía esperarla. No para ocupar un vacío, sino para continuar un legado de amor que aún tenía espacio para crecer. El silencio entre ellos fue interrumpido por el murmullo suave del viento moviendo las hojas de los árboles. Era un sonido que transmitía calma, como si la naturaleza misma celebrara la posibilidad de un nuevo comienzo. Ella sintió un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento, había llegado al final de un camino doloroso y al inicio de una nueva vida. Una vida que no le exigía demostrar nada,
que no la medía por lo que podía dar o no dar. Una vida que simplemente la aceptaba. El granjero la observó con una expresión que combinaba gratitud y una esperanza tímida. No buscaba respuestas inmediatas, porque entendía que las decisiones importantes nacen lentamente, igual que las semillas que él plantaba cada primavera. Ella admiró esa paciencia, esa capacidad de amar sin prisa y sin condiciones. Y comprendió algo esencial: él no le estaba pidiendo que llenara un hogar vacío. Le estaba ofreciendo compartir uno que aún tenía amor para dar. Ella respiró profundamente y dejó que el aire fresco llenara cada rincón de su ser. Recordó las palabras que un día la hirieron, aquellas que la hicieron creer que su valor estaba ligado a su capacidad de ser madre. Y sin embargo, allí, frente a ese hombre, en esa granja llena de historias de amor, comprendió que su valor nunca había dependido de eso. Que su corazón tenía tanto para ofrecer como cualquier otro. Que haber sido expulsada no la hacía menos digna de ser elegida. El granjero extendió su mano hacia ella, no como una exigencia, sino como una invitación silenciosa. Ella la tomó con suavidad, sintiendo cómo la calidez de su piel se mezclaba con la suya. Ese gesto simple, casi cotidiano, fue el último eslabón que cerró el círculo de su transformación. No significaba un compromiso inmediato ni una respuesta definitiva. Significaba que estaba dispuesta a intentarlo. A caminar junto a él, aunque fuera paso a paso, día tras día. Ella apoyó su cabeza sobre el hombro del granjero, permitiéndose un descanso que llevaba años negándose. El mundo, por primera vez, no la reclamaba. No la juzgaba. No la expulsaba. La abrazaba. Y ella, con los ojos cerrados y el corazón latiendo firme, sintió que pertenecía a ese abrazo. Que aquel hombre, con sus 7 razones, le había devuelto más que un hogar, le había devuelto la posibilidad de amar sin miedo. La noche siguió avanzando, y con ella, una historia que apenas comenzaba a escribirse.